Mira, Doris, la idea de la conversación de hoy era para ver si podíamos reflexionar un poco sobre las migraciones, ¿no? Ahora recientemente en diciembre hubo en Marrakech una cumbre para un poco ver qué posibilidades habría que dentro de la gestión de las migraciones la diáspora pudiera tener también un rol, ¿no? Un rol en incidir en qué iniciativas se puede participar, en qué iniciativas, pues de alguna manera su propia experiencia en tanto que migrantes y su propia experiencia transnacional pueden tener un alto valor en generar políticas públicas que puedan ser generadoras de un nuevo enfoque, ¿no? de una nueva concepción de las migraciones. Yo creo que tú tienes una larga experiencia de reflexión sobre la importancia de generar cambios en la gestión internacional de las migraciones, y sí que nos gustaría que compartieras un poco este conocimiento que tú tienes, estos aportes. Bueno, buenas tardes, agradecerle la invitación a la conversación. Vamos a ver, hacer como una pequeña reflexión. Me gustaría empezar por lo siguiente, que la cumbre de Marruecos pues es una de las tantas cumbres bilaterales que se suceden entre estados normalmente, es decir, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos esta vez, pero por ejemplo del continente donde yo vengo, de América, de América Latina, digamos también tenemos como una experiencia con las migraciones, y digamos que los focos de migración en América Latina han tenido como dos direcciones. Una dirección que es hacia el norte y otra dirección hacia Europa. Y digamos que la población migrante de América Latina hacia Estados Unidos y Canadá tiene unas características diferentes, y lo digo específicamente para el caso colombiano, aquí no estoy generalizando, del tipo de población colombiana que en algún momento también ha llegado a España y a otros países europeos. Para el caso, por ejemplo, de Centroamérica, entonces lo que vemos es que después de las firmas de los acuerdos de paz que se dieron para cerrar los escenarios de conflicto armado en los años 90 en Nicaragua, en Salvador, en Guatemala, las lecciones que nos dejaron estas firmas de acuerdos es que no se atacaron circunstancias, digamos que son las causas estructurales de la violencia estructural de esos países, es decir, que las condiciones de la aplicación de los derechos humanos y el estado de bienestar de la vida cotidiana de estas personas y la profundización de la democracia, y no solamente la garantía de ir a votar, porque la democracia no es únicamente votar, sino también la democracia es económica, es decir, en la medida en que todo el conjunto de derechos humanos tenga unas garantías de aplicación y de vivencia, pues ahí estamos hablando de democracias. Entonces en América Latina eso está bastante, digamos, ha sido un camino bastante difícil, y en este momento vemos unas olas migratorias de millones de personas, fundamentalmente de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, de Salvador, básicamente, que son gente del común, que lo único que está tratando es de buscar una mejor vida para ellos y para sus familias cercanas, sus hijos, su esposa, sus padres. Y pues hemos visto la reacción de los Estados Unidos, es decir que en esta actual administración de este presidente, pues las medidas que se están tomando son medidas de represión, es decir, la propuesta de la creación de ese muro que quieren que lo paguen los mexicanos. Había como un poco de esperanza cuando el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder, es decir, que había habido como una respuesta de solidaridad con estas olas migratorias, pero digamos, eso ha venido cambiando un poco, pues porque Estados Unidos también ha atenazado económicamente el cumplimiento de los acuerdos de libre comercio, entonces ha condicionado
el flujo de dinero de los negocios entre empresas de un lado y otro, y ha ido poniendo unas condiciones, es decir, tratando de asfixiar las economías. Es que esa es la manera de Trump de hacerlo las cosas, es decir, que si lo ha hecho con China, pues con paisitos, es decir, para él, nosotros somos paisitos como México, otros países de América Latina, pues que también ha tomado unas medidas demasiado fuertes. Para el caso colombiano, que es de donde yo vengo, digamos que las condiciones de migración han tenido básicamente como dos circunstancias. Por una parte, ese largo conflicto armado que hemos vivido en el territorio colombiano, un conflicto de casi 6 décadas, un conflicto que parcialmente fue solucionado en el final del año 2016 cuando se firma el acuerdo de paz de La Habana y de Teatro Colón, luego en noviembre del 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y una guerrilla que era la guerrilla más antigua del mundo, que estaba en hostilidades, que era las FARC-EP. Y después, digamos, de que se pasa, digamos, que se finaliza el ciclo de la negociación y se empieza con la fase de posacuerdo, entonces, ¿qué es lo que podemos decir hoy después de 2016 al 17, 18, 2 años y medio de la firma del acuerdo? Que tenemos unos retos muy grandes, que el gobierno actual no está cumpliendo con los compromisos que se establecieron en el acuerdo, y que eso está originando nuevamente una ola de migración, es decir, que Colombia otra vez está expulsando. Está viviendo una situación paradójica porque Colombia está expulsando gente, pero también está recibiendo gente en este momento, porque en 2 años hemos recibido más de 3 millones de ciudadanos hermanos de Venezuela. Por las circunstancias de la crisis política que se está viviendo en ese país, Colombia no está preparada para asumir esos retos de una migración, porque históricamente Colombia no ha sido un país receptor de migrantes. Colombia ha sido un país expulsor de migración, digamos que en cifras aproximadas, porque no hay un acuerdo. Fuera de Colombia vivimos aproximadamente el 10% de la población colombiana, que somos como unos entre 48 millones de colombianos, o sea que fuera de Colombia estamos 4.8 millones de colombianos. Que esa migración la dividimos en un grupo muy grande, que es el grupo, digamos, que por condiciones económicas ha salido a buscar una mejor condición de vida para su propia persona y para su entorno cercano, y un grupo más reducido que se ha visto afectado por las consecuencias del teatro de operaciones de la guerra, es decir, más de 1 millón de refugiados. Aquí las cifras, yo doy cifras aproximadas porque esto depende también de la fuente que uno pueda consultar. Algunos hablan de 2 millones de refugiados. Digamos, otro grupo más pequeño, que son las personas asiladas o que se encuentran en situación de exilio, y otras tantas víctimas que se han visto afectadas por diferentes violaciones de derechos humanos, es decir, de víctimas que hubieron de marchar en razón de la situación del conflicto armado. Entonces, digamos que hay como un panorama. ¿Qué es lo que pasa ahora? En este momento, si uno mira quiénes históricamente han sido áreas o estados receptores de migración, entonces en América Latina, Canadá y Estados Unidos. Y Canadá, digamos, ha tenido una política migratoria más flexible, porque los canadienses han sido más astutos, han sido más inteligentes. ¿En qué sentido? Ellos han planificado recibir migración calificada. Entonces, por ejemplo, normalmente la embajada canadiense, la provincia quebecois, hace un llamamiento todos los años a profesionales, entonces invita a ingenieros, médicos, administradores de empresas, etcétera, etcétera, y les da unas condiciones de vida. Entonces la gente se va a vivir allá, llega con un trabajo, etcétera. Es decir, hay como una política pública de capturar cerebros formados que no le cuestan nada, gente que ya llega a producir.
Entonces, digamos que aunque con el tema de Trump parece que el gobierno de Trump ha presionado al gobierno del ministro canadiense, entonces lo está tratando como de poner en la vereda de la política de Estados Unidos, es decir, de reprimir y de no recibir, cerrar puertas. Con Europa, pues tenemos una situación bastante difícil porque, sobre todo para los migrantes que vienen del continente americano, pues porque Europa en este momento está atravesando una crisis estructural, es decir, el sistema de la Unión Europea está en una crisis de los derechos humanos, en una crisis del estado de bienestar para la mayoría de la población, incluso europea, es decir, que no tenemos que irnos fuera de Cataluña y del Estado español para mirar cuánto ha descendido el índice de calidad de vida. Se estaba hablando que hay más o menos, yo escuché en las noticias, no sé si fue ayer o estos días, que hay más de 8 millones de españoles que están en la línea roja de pasar a ser pobres, es decir, con unos recursos de 8.000 euros al año per cápita, más o menos, las cifras es lo que recuerdo aproximadamente. Entonces, para pagar renta, educación, comida, salud, ese dinero no alcanza para que una familia pueda vivir en unas condiciones de una normalidad mínima. Entonces, volviendo al tema, la crisis que está viviendo Europa, que se ha reflejado también en esa agenda de migración. Entonces, al momento no tenemos una agenda de política pública europea acordada, consensuada al interior del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Eso influenciado ¿por qué? Influenciado también, digamos, por los partidos de la ultraderecha que están llegando a conformar los diferentes gobiernos. Entonces, lo que vemos en Hungría, lo que vemos en Polonia, lo que vemos en Austria, lo que estamos viendo aquí en España con la llegada de Vox a la institucionalidad de la gobernanza, lo que estamos viendo en Francia, el Brexit en el Reino Unido. Es decir, que hay unas condiciones, es como Italia con este señor que acaba de hacer una cumbre de las derechas, que es Salvini, etcétera. Entonces, y es, digamos, una crisis xenofóbica, homofóbica, es decir, contra todo lo que sea migración. No hay, digamos, una política racional, una política, digamos, de acogida. Mire esa crisis que se ha dado, cuántas personas han muerto en el Mediterráneo. Este último año fueron más de 2.000 personas que murieron ahogadas. Las organizaciones que están haciendo, digamos, estos rescates humanitarios se han encontrado frente a una cantidad de dificultades por parte de los gobiernos para poder salir a hacer esos rescates. No ha servido ni siquiera la mediación del Papa Francisco, porque el Papa Francisco también ha hecho un llamamiento a los gobiernos de los países europeos a que se toquen el corazón y tomen y piensen unas políticas. Entonces uno piensa, por ejemplo, que si aquí en España toda esa cantidad de pueblos que se están quedando sin habitantes, que es una población envejecida, que el índice de natalidad es bajo, es decir, ¿por qué no se piensa una política pública racional y razonable referente a la migración? Es decir, no es que se esté diciendo que se abra la puerta, que todo el que quiera llegar, pero que se establezcan unos parámetros, que se haga una hoja de ruta que se podría hacer, y eso podría ayudar al crecimiento del PIB, al crecimiento de la economía, a pensar en asegurar las pensiones de las generaciones que vienen luego, que no van a tener que surtir sus pensiones. Es decir, que hay una cantidad de factores. Eso en cuanto, digamos, como al tema pero así como muy general, es decir, no hay agenda de política pública en relación con la migración que llega. Yo creo que tú lo apuntabas, el hecho de que las remesas sean en muchos países uno de las fuentes de riqueza tan importantes. Hablabas de Colombia, pero se podría decir lo mismo de Senegal, de muchos países, ¿no? Está llevando también a que algunos gobiernos se están dando cuenta de esto y están, por ejemplo, permitiendo que pueda haber diputados de la diáspora, ¿no? Diputados electos por la diáspora.
De alguna manera, donde se está empezando a dar esto, como el caso de Senegal, en Ecuador, etc., eso supone también ya un cierto reconocimiento de la diáspora como actor político, ¿no? ¿Crees que este puede ser un primer paso para que realmente a nivel internacional en la gestión de las migraciones se tenga en cuenta la diáspora? Es un primer paso, pero para los países que reconocen esas representaciones. Colombia, desde el año de 1991, con la Constitución del 91, fue uno de los primeros países de América Latina que en ese momento reconoció 2 cupos de representantes a la Cámara para representantes de la diáspora. Es decir, que eso ya hace 91, 2001, 2011, 20 y pico de años que digamos que existe esa figura. 2 cupos, dos representantes, 2 diputados, 2 representantes a la Cámara, porque en Colombia el Senado, que el Congreso que llamamos nosotros, tiene 2 cámaras, la Cámara Alta de Senado y la Cámara Baja es la Cámara de Representantes. En esa Cámara de Representantes que ustedes llaman aquí Congreso, había 2 hasta hace 2 años. Ajá. O 3. Luego hubo ahí algún manejo político, entonces ahora solamente quedó un representante. Por ejemplo, el caso de Senegal son 18. O sea que estamos hablando de una presencia ya numéricamente importante, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, ese es uno de los mecanismos, ¿no? Es siempre importante tener en cuenta lo siguiente. La existencia de la norma que reconozca esa representación es muy importante, pero para que la norma pueda cumplir una función realmente necesita de 2 condiciones. Es decir, cualquier ley, sea una ley interna o una ley externa. La primera condición es la voluntad política y la segunda condición es una infraestructura material de condiciones que permitan la aplicabilidad de esa norma. Cuando decimos voluntad política, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que quienes detentan el poder político realmente tengan en su agenda política de ejecución de planes, programas y proyectos de gobierno la intención real de aplicar eso en políticas públicas, que la gente lo sienta en su cotidianidad, que lo viva. Y cuando hablamos de las condiciones materiales, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ninguna norma de ningún sistema, si no tiene dinero, si no hay recursos económicos, financieros o condiciones materiales, eso no pasa de ser un discurso a la bandera. Entonces, la formalidad jurídica es importante, pero siempre y cuando vaya con eso es muy, muy importante. Lo que pasa es que también históricamente las diásporas viven diferentes momentos políticos. Entonces, por ejemplo, la diáspora judía es una diáspora de las más potentes del mundo y pues, eso es una historia larguísima y complicada también. En América Latina, digamos que las diásporas que tuvieron influencia en su momento en la lucha contra las dictaduras, por ejemplo, fueron la diáspora argentina y la diáspora chilena, ¿sí? Que jugaron un papel importante, digamos, para el proceso de la reconversión democrática, es decir, al finalización de la dictadura y la transición hacia la normalización política. Estas diásporas fueron potentes y jugaron un papel muy importante. Pero tú ahora, por ejemplo, me hablabas de que había iniciativas, por ejemplo, de turismo, en el caso de Colombia, ¿no? Sí. Donde la diáspora estaba pudiendo también apoyar un determinado modelo de desarrollo turístico. Yo pensaría que la diáspora colombiana o la migración colombiana está, a pesar de las dificultades que tenemos, porque así como hay una polarización alrededor del tema de sí paz o no paz, la diáspora no está exenta. Pero yo pensaría que las iniciativas de grupos, de organizaciones de colombianos son muchas, muy diversas, y hay muchas iniciativas grandes, pequeñas, que están haciendo muchas cosas. Para el caso, digamos, de Cataluña, entonces aquí desde el sector de la economía social y solidaria se está abriendo, digamos, una propuesta bastante interesante, que es que
personas de diferentes diásporas que tienen iniciativas de asociación, de cooperativa, diferentes maneras, puedan trabajar iniciativas que puedan abrir ciclos económicos y concretar ciclos económicos en sus países de origen, pero que a la vez aquí también puedan generar espacios de trabajo para la reinserción o la inserción laboral de esas personas de esa diáspora que están aquí y que la mayoría están en situación indocumentada o en situación ilegal, que eso es una verdad que no me lo estoy inventando. Entonces, en ese sentido, digamos que esas iniciativas, y yo pensaría que eso sería como un nicho muy importante que puede activar ciclos económicos, y ahí yo veo un camino interesante para recorrer, que ya le comento que sería importante que de pronto desde esta tabla catalana de codesenvolupament pudieran hacerlo con esta iniciativa que está desarrollando una organización que se llama Migres, y otras 80 iniciativas que estuvimos hace como 3 semanas ahí en Cambayo, en la primera feria de la economía social, solidaria, diversa. Pues Doris, muchísimas gracias, porque yo creo que de alguna manera este es el enfoque que desde la tabla de codesenvolupament queremos de ver cómo desde las migraciones se puede contribuir a generar desarrollo tanto en el sur como en el norte, y sobre todo generar cambios estructurales en cómo se gestionan las migraciones a nivel internacional. Bueno, pues yo le deseo mucho éxito con esta iniciativa y ojalá que podamos hacer camino, a ver cómo nos va. Muchas gracias. Gracias, Doris.